Hola jóvenes, ¿qué tal? Espero que todo les esté yendo muy bien. Mi nombre es Carlos Castillo y vamos a hacer un brevísimo resumen de la clase de la mañana. Acá ya tenemos la pizarra que ya hemos desarrollado, así que vamos a aprovecharla para hacer este brevísimo resumen. Ya chicos, miren, vamos a continuar entonces con el desarrollo del sistema respiratorio en parte del árbol bronquial y marcamos entonces a los bronquiolos, conductos alveolares y también los sacos alveolares. Recuerden algo importante, la laringe, la tráquea y los bronquios tienen cartílago, ¿no? Tienen cartílago de tipo hialino. Pero cuando esos bronquios se van ramificando y dan origen a bronquios más pequeños y bronquios más pequeños, esos bronquios, todavía llamados bronquios, todavía poseen cartílago. Pero cuando ya es mucho más pequeño todavía, el elemento llamado bronquiolo ya no presenta cartílago, ¿no? El elemento bronquiolo ya no presenta cartílago. Los conductos alveolares, mucho menos, los sacos alveolares tampoco no van a presentar ese cartílago, ¿no? Bueno, hasta ahí un elemento importante. O una pregunta clásica. ¿La tráquea, la laringe, los bronquios tienen cartílago? Sí, cartílago hialino, ¿no? ¿Los bronquiolos tienen cartílago? No tienen cartílago, ¿no? Otro detalle. El aire entra, es conducido, transportado hasta que llega a una parte donde hay intercambio de gases, ¿no? Cuando inicia la parte donde ya hay intercambio de gases, hablamos de la porción respiratoria. Y hasta antes de eso, hablábamos de la porción conductora. La pregunta clásica es, ¿dónde termina la porción conductora? En el bronquiolo, sí, correcto. ¿Pero qué bronquiolo? ¿Bronquiolo terminal o bronquiolo respiratorio? Termina en el bronquiolo terminal. Nada es lo que tienes que marcar. ¿Dónde inicia la porción respiratoria? En el bronquiolo respiratorio. La porción respiratoria inicia en el bronquiolo respiratorio. Y luego los otros componentes de la porción respiratoria, conductos alveolares y sacos alveolares. ¿Qué cosa tienen los bronquiolos respiratorios, también los conductos alveolares y los sacos alveolares? ¿Qué cosa tienen? Tienen alveolos. ¿Y por qué es importante el alveolo? El alveolo, chicos, chicas, jovencitos, jovencitas, futuros cachimbitos y cachimbitas, es una estructura a manera de una uvita pequeñita. Imagínate que el saco alveolar es un racimo de uvas y un alveolo ya va a ser una uvita, una uvita, una uvita, cada una de esas uvitas. Acá está, ¿no? Va a ser como una uvita. Entonces, hasta esa parte que va a llegar. Aire, aire, aire. ¿Aire con qué? Con oxígeno. Llega el aire con oxígeno, ¿no? Entonces, el oxígeno que llega desde afuera tiene que llegar hasta la parte interna de nuestro cuerpo, atravesar estas membranas y pasarse a la sangre para que por vía sanguínea el oxígeno sea transportado hacia el resto del cuerpo, ¿no? El cuerpo aprovecha el oxígeno y genera un desecho. ¿Qué desecho? El CO2. El CO2 también es transportado por la sangre, llega hasta esta zona de los pulmones donde están los alveolos y entonces esa sangre con CO2 va a empezar a interactuar con el alveolo. El CO2 sale de la sangre hacia el aire y se va para el exterior, pero así como el CO2 salía hacia el exterior, ¿quién ingresa? El oxígeno. ¿Cómo se llama ese intercambio de gases? Se llama hematosis, ¿no? Se llama hematosis. Hematosis o respiración externa. Ahora, ¿por qué se da a nivel de este alveolo? Porque el alveolo tiene una pared muy delgadita, ¿no? Porque el alveolo tiene una pared muy delgada, con estructuras celulares muy importantes que un ratito vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la porción respiratoria que inicia en los bronquiolos respiratorios? Porque tiene alveolos que permiten el intercambio de gases entre el aire y la sangre, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Hematosis o respiración externa. ¿No está? ¿Qué componentes tenemos en el alveolo? Si este es el alveolo, como una uvita, como una pequeña bolsita hasta donde llegue el aire, tenemos células que le van a revestir. Esas células van a ser neumocitos tipo 1, los que están en azul, como el mar azul, cielo azul, príncipe azul, y los neumocitos tipo 2, ¿no? Los neumocitos tipo 2, estos que están aquí en rojo pasión, ¿no? Es lo que tienen que considerar para ello. Bueno, neumocito tipo 1, si te das cuenta, reviste la mayor parte del alveolo. Entonces, a través de él es que se va a dar el intercambio gaseoso. A través de él se da la hematosis, la respiración externa, ¿no? A través del neumocito tipo 1. Ahora, si para eso sirve el neumocito tipo 1, ¿para qué sirve el neumocito tipo 2? El neumocito tipo 2, también llamada célula septal, ¿no? Se encarga de fabricar una sustancia especial llamada sustancia surfactante. Esa sustancia surfactante es importante porque evita el colapso alveolar, evita que las paredes del alveolo se peguen durante la expiración. Normalmente cuando tú inspiras, el aire entra a tu cuerpo, el alveolo se infla, ¿no? Se llena de aire, aire con oxígeno, por cierto, y otros gases también, ¿no? Pero nos interesa ahorita el oxígeno. Y luego de intercambiar los gases, ¿qué ocurre con ese aire? Tienes que botarlo, haces y botas el aire. Y otra vez inspiras y otra vez botas el aire, ¿no? Entonces, el detalle importante es aquí. Cuando uno bota el aire, las paredes se aproximan,
¿no? ¿Y qué puede ocurrir? Se podrían pegar. Y si las paredes se pegan, cuando el aire quiera ingresar nuevamente trayendo más oxígeno, se van a quedar pegadas y no van a poder separarse. Entonces, ¿quién evita que esas paredes se peguen? ¿Quién evita el colapso alveolar? ¿Quién evita eso? La sustancia surfactante. ¿Y quién produce la sustancia surfactante? Es el líquido resbaladizo que evita que las paredes se peguen. El neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2 con ese al final, produce surfactante. También llamado líquido tensioactivo. Es lo que tienes que considerar. Entonces una pregunta es esa. ¿Quién fabrica sustancia surfactante? ¿El neumocito tipo 1 o 2? 2. El neumocito tipo 2. El otro. ¿Para qué sirve la sustancia surfactante? Para evitar el colapso alveolar. ¿Alguna vez les preguntaron durante la inspiración o expiración? Durante la expiración. Luego, también les preguntaron alguna vez a partir de qué etapa en la vida se produce la sustancia surfactante. Se produce a partir del 7º mes de gestación. O sea, antes del nacimiento ya produce sustancia surfactante. Una adecuada cantidad, bueno, moderada, a partir del 7º mes de gestación. Eso es lo que tienes que considerar para ello. Muy bien. Otra pregunta común, clásica y silvestre es esta célula, esta que está acá en color verde, en verde hall, así. Es el macrófago alveolar. ¿Qué hace el macrófago alveolar? Si es macrófago, fagos, comer, come, ¿no? Fagocita. O sea, una sustancia extraña, una partícula de polvo, algún germen que pueda haber llegado hasta acá, o algún elemento que necesite ser destruido, eliminado. ¿Quién se encarga de fagocitar eso? La célula macrófago. ¿Cómo se llama el macrófago del alveolo? Se llama célula del polvo, la célula del polvo. Ahí está la célula del polvo. Eso es lo que marcas entonces para esa característica importante. Finalmente, ¿cómo se llama esa pared, esa membrana que tiene que atravesar el oxígeno del aire a la sangre para que se reparta al cuerpo? Y el CO2 que viene del cuerpo va por la sangre y tiene que salir hacia el aire y luego expulsarse. ¿Cómo se llama esta membrana por donde pasa el oxígeno y sale el CO2? Donde entra el oxígeno y sale el CO2. Esa membrana se llama membrana o barrera alveolo capilar. Alveolo capilar. Es lo que tienes que considerar. Esa es la membrana o barrera alveolo capilar. Eso es lo que marcan entonces jóvenes, jóvenes, para esa parte importante. A través de esa membrana o barrera alveolo capilar se da la hematosis. Se da la hematosis. Listo, eso es lo que marcan para ello. Vamos a continuar y vamos a ver ahora un poco de los pulmones, un poco de los pulmones, chicos, chicas. Cuando hablamos de los pulmones, ¿dónde están ubicados? En el tórax, están ubicados en el tórax. Además de ello, se dice que estos pulmones van a ser órganos que se expanden y se comprimen, se expanden y se comprimen durante el proceso respiratorio. El detalle interesante es pues que estos pulmones son los que van a alojar a todos estos componentes. ¿Quién se mete al pulmón? El primario o bronquio pulmonar. Y ese se empieza a ramificar y forma bronquios secundarios, bronquios terciarios, bronquios de la 4ª generación, 5ª, 6ª, hasta la 11ª generación. Luego se siguen ramificando hasta que forman los sacos alveolares, Toda esa ramificación, ¿dónde se da? Dentro del pulmón, o bueno, dentro de los pulmones, ¿Dónde están ubicados? En el tórax, en el tórax. Ahora, si quieres ser más específico, en las cavidades pleurales, en las cavidades pleurales. Se dice que los pulmones tienen forma de semicono. Agarras un cono, ahí está, mira ese conito, lo partes a la mitad, separas y tienes un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. Ese cono tenía un vértice y una base. El pulmón también va a tener un vértice y también tiene una base. El vértice, chicos, chicas, pregunta importante, el vértice se ubica clásicamente unos 4 centímetros, aproximadamente 4 centímetros hasta 5, por encima de las clavículas. Profe, pero encima de la clavícula, qué raro, yo no veo, no siento, no palpo. Es que no está acá superficial, pues está un poquito más profundo. Es lo que tienes que considerar para ello. Alguna vez les preguntaron en el examen también, así que tengan cuidado con eso. Luego, la base de los pulmones, chicos, chicas, se considera que está en relación al músculo diafragma. Esta línea roja representa el músculo diafragma. Hay un músculo que separa el tórax del abdomen, que separa el tórax del abdomen. ¿Cómo se llama ese músculo que separa hacia arriba el tórax y hacia abajo el abdomen? Músculo diafragma. Este músculo diafragma no es plano, es cupular, bicupular. Entonces, ahí se eleva el diafragma. ¿Y quién tiene que encajar ahí? Ahí encaja el pulmón. Entonces, esa cara inferior o base pulmonar o cara diafragmática del pulmón tiene una forma cóncava para encajar con las cúpulas del diafragma. Es lo que tienes que mencionar para ello. La base o cara diafragmática o cara inferior es cóncava para encajar con el diafragma. ¿Listo? Eso es lo que vamos marcando. Sigue, profesor. Seguimos. ¿Cómo se llama esta cara que va hacia el costado?
que va hacia acá, hacia estas partes, hacia las costillas, hacia los lados. Se llama cara externa o cara lateral. Y como choca con las costillas, se llama también cara costal. Cada vez que tú inspiras, ¿no? Se llenan los pulmones, el pulmón se quiere escapar del tórax, pero ¿quién le detiene? Las costillas. Entonces las costillas le dejan su marca, sus impresiones a esa cara lateral, ¿no? Se llaman impresiones costales. Alguna vez les preguntaron también, les dijeron, ¿qué cara del pulmón presenta las impresiones costales? La cara costal, ¿no? Está bien, pero otro nombre, cara lateral o cara externa, ¿no? Es lo que marcan para ello. Muy bien. Además, ¿cómo es esa cara lateral o cara externa? ¿Cómo es esta parte? ¿Cóncava o convexa? Convexa. ¿No? Esa parte es convexa, ¿no? Listo. Y para terminar, esta cara, esto que está en rojito apasionado, ¿no? Las señoritas dirían rojito periodo y todo ello, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama esa cara, chicos, chicas? Esa es la cara interna o cara medial. Si teníamos los dos pulmones, derecho e izquierdo, los dos pulmones están separados por una región. Esa región se conoce como mediastino, ¿no? Entonces, la cara que mira hacia el otro pulmón a través del mediastino se llama cara interna, cara medial o cara mediastínica. La cara interna, cara medial o cara mediastínica, ¿no? Esa es la cara interna, cara medial o cara mediastínica, ¿no? Ahora, ¿quién va a entrar a ese pulmón a través de la cara interna o cara mediastínica? Entra bronquios, entra arterias, salen venas, ¿no? Y otros elementos. Entonces se considera que lo hacen a través de un orificio. ¿Cómo se llama ese orificio? Ese hueco con H de hueco. Ilio, ¿no? Se llama ilio pulmonar. Entonces, pregunta, ¿dónde se ubica el ilio pulmonar? El ilio pulmonar, joven, ¿no? Se ubica a nivel de la cara mediastínica. Acá está, mira, pulmones. Pulmón derecho, pulmón izquierdo. Sus caras mediastínicas tienen un hueco y por esos huecos ingresan, ¿quiénes? Por esos huecos ingresan estructuras que ahorita vamos a mencionar. ¿Cómo se llama ese hueco? Ese hueco se llama, chicos, chicas, ilio, con H de ilio, H de hueco. Ilio pulmonar, como es el pulmón, ilio pulmonar. Y el conjunto de estructuras que entran y salen, digamos el ilio, y de repente entran estos tres, ¿no? ¿Cómo se llama ese conjunto de estructuras que entran y salen? A ese conjunto de elementos se conoce como pedículo, ¿no? Como pedículo. Entonces, ilio con H de hueco y pedículo con P de pedículo, pues, ¿no? Es lo que tienes que marcar para ese detalle, ¿no? ¿Quiénes forman el pedículo? Bronquio primario, un bronquio primario, o bronquio pulmonar, o bronquio fuente, o bronquio principal, como quieras llamarle. Tiene todas esas denominaciones. Ingresa también una arteria pulmonar que le va a llevar de manera distintiva a muchas otras arterias una irrigación de tipo funcional, ¿no? Una irrigación de tipo funcional. Una irrigación con CO2, ¿no? Una irrigación con CO2. Me va a decir, oye pulmón, toma esta sangre con CO2 para que lo intercambies por oxígeno, ¿no? Es lo que tienes que considerar, es irrigación funcional. El otro, arterias bronquiales, ¿no? Arteria bronquial. La arteria bronquial le lleva irrigación nutricia, ¿ya? Le lleva irrigación nutricia. En este caso le va a llevar sangre con oxígeno, sangre con glucosa, sangre con aminoácidos y se los va a entregar a las células, ¿ya? Para que éstas puedan seguir viviendo. Esa es la irrigación nutricia. Entonces, alguna vez les preguntaron, ¿quién le lleva irrigación nutricia al pulmón? ¿Arterias bronquiales o arterias pulmonares? Arterias bronquiales, ¿ya? Las arterias bronquiales. Eso es lo que marcamos entonces para ello, chicos, chicas, jovencitos, jovencitas. Y además salen, ¿qué van a salir? Salen las venas pulmonares, ¿no? Salen las venas pulmonares, ¿no? Van a salir dos venas pulmonares, ¿no? Dos venas pulmonares del lado derecho y dos venas pulmonares del lado izquierdo, ¿no? Es lo que tienes que marcar para eso. Entonces, hasta ahí esas preguntitas sencillísimas y clásicas. Lo que vino alguna vez, ¿no? ¿El vértice del pulmón está por arriba o por debajo de la clavícula? Un poquito por arriba, ¿no? Luego otra pregunta clásica común es esta. ¿Dónde está el ilio pulmonar? ¿En la cara interna, cara medial o cara mediastínica? ¿No? Otra también. ¿Dónde encontramos las impresiones costales de las costillas? ¿En la cara lateral o cara externa o cara costal? Y luego la otra clásica es esta, ¿no? ¿Quién la lleva irrigación? ¿Quién le lleva irrigación de tipo nutricia a los pulmones? ¿Las arterias pulmonares o las arterias bronquiales? Las arterias bronquiales, profesor. Genial. Eso es lo que tienes que marcar para ello, ¿no? Muy bien, sigue con esto. Algunos detallitos de los pulmones, antes de concluir esta parte, sería, en este caso, lo siguiente, ¿no? Empiezan a cantar ahí, no todo estaba bien, pero llegaste tú. ¿A quién le están cantando? Al hígado. Imagínate acá, pulmones, pulmones, riñones, riñones, ¿ya? Pulmones y riñones. Estaban ahí más o menos a la misma altura. Pero llega el hígado en el lado derecho y se ubica a nivel del hipocondrio derecho y le dice, pulmón, tú un poco más arriba. Riñón, tú un poco más abajo.
Entonces, el pulmón derecho queda ligeramente un poquito más arriba que en comparación al pulmón izquierdo. Y el riñón derecho, eso es mucho más clásico, queda un poquito más abajo que el riñón izquierdo. ¿Nada? ¿Por culpa de quién? Por culpa del hígado. ¿Nada? Es lo que vamos a marcar entonces, chicos, chicas, para ese detalle importante y especial. ¿Ya? Entonces acá está ese detallito. Luego, el color de los pulmones, chicos, chicas, el color de los pulmones, clásicamente en el feto, con los tejidos bastante delgados, delicados todavía, permiten ver la intensa vascularización. Se va a ver de color rojo, ¿verdad? Una vez que nace el bebito, nace, ¿no? Le dan su nalgada, se llenan los pulmones de aire, se insuflan, ¿no? Ingresa el aire, hay intercambio gaseoso, ¿no? Se va viendo espacios aireados, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir con el tejido pulmonar? El tejido pulmonar se va a ver de un color rosado, ¿no? No se va a ver un rojo intenso, sino un color rosado, ¿no? Y a medida que vas exponiéndote al mundo, al aire contaminado, siempre hay partículas de CO2, ¿no? De repente los carros, de lo que quemas ahí, la leña, papeles, ¿no? Tantas cosas que podemos encontrar. Esas partículas de carbón que vas a inhalar se pueden ir acumulando dentro de tu organismo, ¿no? De tal manera, bueno, en este caso dentro de tus pulmones, dentro de las envolturas y dentro del parénquima pulmonar. Y lo que va a ocurrir es que se va a observar de una coloración grisácea. Mientras más te expongas, ¿no? Se va a observar más gris, más oscuro, más oscuro, más oscuro, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esa coloración negruzca que se da en los pulmones por acumulación de partículas de carbón, clásicamente? Eso se le llama antracosis, ¿no? Eso se le va a conocer como antracosis, ¿no? Profesor, ¿qué está haciendo? Ya algún día te enterarás, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a marcar, ¿no? Bueno, ahora sí vemos un poquito más de la estructura de estos pulmones. Ya tenemos pulmón derecho, pulmón izquierdo. ¿Ya? Hasta ahí estábamos bien, ¿no? Se considera que los pulmones tienen ciertas dimensiones, ¿ya? Largo, diámetro anteroposterior, ancho también. Entonces decimos, el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, más o menos miden de altura unos 25 centímetros. 25 centímetros, ¿ya? Pero de adelante hacia atrás, desde la espalda hacia el pecho, ¿no? Se considera que más o menos van a medir unos 17 centímetros, aproximadamente 17 centímetros, ¿no? Y entonces mencionas, joven o jovena, que de arriba abajo 25, de adelante hacia atrás 17. Ahora el detalle es la base del pulmón. Se considera que la base del pulmón derecho es mucho más grande y la base del pulmón izquierdo es mucho más pequeña, ¿no? En ese caso esa dimensión. ¿Por qué? Cuando ubicas al corazón a nivel de mediastino inferior, se considera que se orienta levemente hacia la izquierda y le quita espacio al pulmón izquierdo. ¿A quién le vamos a echar la culpa de que el pulmón izquierdo sea mucho más pequeño? Al corazón, ¿no? Es lo que tienes que considerar. Entonces, el pulmón izquierdo es un poquito más pequeño que el pulmón derecho, ¿no? Por culpa del corazón, profesor. Ahí se le echas la culpa, por culpa del corazón. Y ya está. Ese detalle entonces es muy importante, ¿no? La mayoría de personas en el mundo son diestras zurdas. Diestras, ¿no? El derecho es siempre más. En el lado derecho, generalmente, las estructuras son un poco más numerosas en este caso, o incluso en algunas otras estructuras un poco más complejas, ¿no? Es lo que tienes que considerar. Bueno, marcamos entonces, mira, el del lado derecho un poco más grande, más cantidad de lóbulos, más cantidad de segmentos, un ancho más pronunciado, y eso es lo que marcamos. 25, 17. 25, 17. ¿Dónde cambia? Acá. Más o menos esto es 10 centímetros y este otro aproximadamente 7 centímetros. ¿Ya? Ahí está 25 por 17 por 10 y el otro 25 por 17 por 7. ¿Ya? Otro, el peso. Si el pulmón derecho es más grande, se supone que pesa un poquito más. Entonces consideramos, el peso normalmente dicen es entre 500 a 600 gramos. ¿No? Y entonces se estila considerar que el derecho es 600 y el izquierdo es 500. El izquierdo, que es más pequeñito, 500 gramos. ¿No? Aunque no sea exactamente así. Ahora, las cisuras. ¿Qué son las cisuras? Son los cortes, los tajos que vas a hacer al pulmón. Acá está, mira, esta línea roja-verde. Acá en este caso solamente la roja. Esos cortes, esos tajos que separan a los pulmones en estructuras más pequeñas que se llaman lóbulos, ¿no? ¿Cuántos cortes, cuántos tajos, cuántas cisuras tiene el pulmón derecho? Tiene 2. El pulmón izquierdo, solamente 1. ¿Cuáles son las cisuras del pulmón derecho? La cisura oblicua, esta de acá, la cisura oblicua, y la cisura horizontal. Creo que es evidente, ¿no? Esta línea oblicua, cisura oblicua. Esa línea horizontal, cisura horizontal, ¿no? Y esta otra línea acá, ese corte, ese tajo, esa cisura. ¿Qué cisura será? ¿Oblicua o horizontal?
Pues creo que no es horizontal, es oblicua. Exacto, es una cisura oblicua. Eso es lo que marcas para ello, ¿no? El pulmón izquierdo tiene una sola cisura. Verdadero. Y es la cisura horizontal. No, no es la horizontal, es la oblicua. Entonces ahí sí digo falso. Entonces tienes que analizar las preguntas, ¿no? Muy bien. Gracias a estas cisuras se forman lóbulos. Gracias a estas cisuras se forman lóbulos. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? Tiene 3 lóbulos. Lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Y el pulmón izquierdo, lóbulo superior y lóbulo inferior. ¿No? Eso es lo que marcamos entonces, chicos, chicas, para esa parte. ¿Quién tiene 2 cisuras? El derecho. ¿Quién tiene una cisura? El izquierdo. ¿Quién tiene 3 lóbulos por culpa de esas 2 cisuras? El pulmón derecho. ¿Y quién tiene 2 lóbulos por culpa de esa cisura oblicua? El pulmón izquierdo. ¿No? Es lo que marcas entonces para ese detalle particular. Además, el pulmón izquierdo presenta una estructura especial que se conoce como língula. La língula es a manera de una lengua, el nombre pues lengua, lengüeta, que desciende del lóbulo superior del pulmón izquierdo, que baja levemente y entonces se considera que tapa parcialmente al corazón. El corazón va a estar por acá, ¿no? ¿Y quién lo va a estar tapando ahí parcialmente? A manera de una lengüeta que cae desde el lóbulo superior izquierdo, la língula, ¿no? Entonces la língula es del lóbulo superior del pulmón izquierdo, ¿no? Además acá hay una pequeña fosa, Bueno, hay una escotadura cardíaca por acá en el pulmón izquierdo y también hay otra escotadura en el pulmón derecho. La del lado izquierdo es mucho más notoria. Pero, aparte, hay una pequeña fosa que aloja al corazón, ¿no? ¿No? Entonces también se considera ahí una impresión cardíaca. Bueno, eso es lo que marcamos entonces para ello. Ahora, finalmente, esos lóbulos se van a dividir en segmentos broncopulmonares, ¿Cuántos segmentos broncopulmonares encontramos en el pulmón derecho? 10, encontramos 4, 2 y 4, hacen 10 en total. Y en el lado izquierdo, 8. En el lado izquierdo en total hay 8. ¿No? Entonces siempre en el lado derecho hay más, en el lado izquierdo hay un poco menos. ¿No? ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? 3. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón izquierdo? 2. ¿Cuántos lóbulos tiene cuántos segmentos broncopulmonares tiene el pulmón derecho? 10. ¿Ya? El pulmón izquierdo solamente 5, 8. ¿No? Solamente va a tener 8. ¿No? Es lo que tienes que considerar. ¿Quién tiene cisura oblicua y cisura horizontal? En este caso es el pulmón. ¿Qué pulmón? ¿Qué pulmón? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿No? ¿Y quién tiene cisura oblicua? Solamente cisura oblicua. El pulmón izquierdo. ¿No? Es lo que tienes que marcar para eso, jovencito, futuro cachimbito y cachimbita. ¿No? Ya para terminar marcamos. Los segmentos broncopulmonares se dividen en porciones más y más pequeñas. ¿No? Un detalle, mira. Acá falta, justamente quería hablarle de ese detalle. ¿Cómo se llama la envoltura? La envoltura que cubre al pulmón. Esa envoltura que cubre al pulmón se llama pleura. La pleura, el pericardio seroso del corazón y también el peritoneo a nivel abdominal son llamadas membranas serosas. Son dobles membranas. Una membrana que se pega a la víscera que está en el interior y una membrana que se pega a las paredes que están rodeando a esa víscera o limitando a esa víscera. ¿No? Es lo que tienes que considerar. Las membranas serosas clásicamente son esas tres: pleura, pericardio seroso y peritoneo, ¿no? Entonces, si esta es, en este caso, la víscera, el pulmón, la membrana que se pega, en este caso en color verde, que se pega a ese pulmón, a esa víscera, se va a llamar serosa. ¿Visceral o parietal? Visceral, ¿no? Y la que está en azul, bien, en realidad bien cercana y próxima a la que está en verde también, pero en este caso no se pega al verde, sino se pega hacia afuera, hacia las paredes torácicas, hacia las paredes, se conoce o se considera que se llama pleura parietal. Entonces tenemos pleura visceral que se adhiere al parénquima pulmonar y pleura parietal que se pega o se adhiere a las paredes torácicas, ¿no? Hacia los costados, a las costillas, a los músculos intercostales, hacia abajo hacia el diafragma, ¿no? Es lo que tienes que considerar entonces para ello. Entonces marcan, ¿quién se adhiere al pulmón? ¿La pleura visceral o parietal? Visceral. ¿Y quién se pega a la caja torácica, a la pared torácica y también hacia abajo hacia el diafragma? ¿Quién va a ser? ¿La pleura visceral o parietal? Parietal, a las paredes, en la parietal, ¿no? Es lo que vas a marcar para ello. La pleura rodea casi todo el pulmón excepto el ilio, ¿no? Porque el ilio es un hueco. Si estuviera tapado ese hueco no podría entrar o salir nada. Por el ilio en realidad lo que ocurre es que la pleura visceral que rodea,
encuentra al hilio, se mete hacia el interior, y en el interior lo que ocurre es que empieza a formar tabiques, formando finalmente estas membranas, estos tabiques, para delimitar a un lobulillo pulmonar, ¿no? Para delimitar a un lobulillo pulmonar. Entonces, chicos, chicas, ¿qué va a ocurrir acá? Se considera que el lobulillo pulmonar es la mínima unidad anátomo-funcional del pulmón. O algunos dicen mínima unidad anatómica. Ah, está bien. Y algunos le agregan mínima unidad anatómica y funcional del pulmón. ¿Ah? Algunos consideran que hay otro elemento, el acino pulmonar, que ese sería la unidad funcional. No anatómica, pero sí funcional. ¿Ah? Bueno, que ya no viene tanto al desarrollo de toda esta explicación. ¿No? Pero marquemos por ahora esto. Ese lobulillo pulmonar está delimitado por tejido conectivo, laxo, ¿no? Que es derivado de la pleura visceral que se ha metido hacia el interior del pulmón. Y además de ello presenta un pequeño huequito acá, un pequeño hilio también, por donde ingresan y salen elementos. ¿Quién va a ingresar de la vía aérea? De la vía aérea, toda esa vía aérea. ¿Quién ingresa? El que ingresa, chicos, chicas, es el bronquiolo terminal, que alguna vez también les preguntaron en el examen. ¿Quién ingresa al lobulillo pulmonar? Bronquiolo respiratorio, bronquiolo terminal, conducto alveolar, saco alveolar, bronquio. ¿Quién ingresa? Bronquiolo terminal, ¿no? Va a ingresar el bronquiolo terminal. ¿Quién más va a ingresar? Este que está en color azul, azul como el mar azul, cielo azul, ¿no? Ese corresponde, chicos, chicas, a la arteriola pulmonar, que va a ser una rama de la arteria pulmonar que le llegaba o le llevaba irrigación de tipo funcional. Sangre con CO2 para que luego ese CO2 pase hacia el aire del alveolo y se vaya al exterior. Y en vez del CO2, ¿quién va a ingresar? El oxígeno. Y el oxígeno ingresa y ahora estos capilares transportan sangre oxigenada. Se juntan y sale una pequeña vena, una vénula, que se va a llamar vénula pulmonar. Una vénula que va a estar transportando oxígeno, ¿no? Es lo que tienes que marcar para ello. Si recuerdan algo importante, normalmente las arterias transportan sangre oxigenada y las venas sangre venosa, excepto en las arterias pulmonares y venas pulmonares. Mira, arterias pulmonares, CO2, venas pulmonares y las venulitas pulmonares, oxígeno. Ahí va a cambiar entonces, ¿no? Bueno, hasta ahí marcamos entonces esos detalles, chicos, chicas. Bueno, cuando este bronquiolo terminal ingresa, se ramifica en elementos más pequeños, más pequeños, más pequeños. Y luego, a partir de ellos, se forman, ¿se recuerdan esto? ¿No? Se forman varios sacos alveolares, ¿no? Varios sacos alveolares. De tal manera que un grupo de sacos alveolares por ahí, van a formar un acino pulmonar, ¿no? Un acino pulmonar. Entonces, dentro del lobulillo pulmonar hay acinos pulmonares. Dentro del lobulillo pulmonar encontramos acinos pulmonares, ¿no? Es lo que marcan entonces para ese detalle. Bueno, hasta ahí entonces este mini repaso, esta mini sesión, ¿no? Resumiendo lo que habíamos hecho en la clase, que era la versión pues larga, la versión extendida, mucho más explicada y todo eso, ¿no? Espero que les pueda servir esto. Cualquier pregunta la dejan, escriben, comentan ya a través de los diferentes medios de comunicación, ¿no? Bueno chicos, muchas gracias. Hasta ahí este video. Yo me voy hacia abajo y voy a poner fin del video, ¿no? Cuídense, chao, nos vemos, hasta luego. Ahí, visiten mi página de Facebook, si quieren, ¿no? Y si les gustó el video, compartan, ¿no? Si les gustó el video, compartan, por favor, ¿no? ¡Chau!